Un gran abrazo a quienes ya están suscritos a este canal y a quienes siempre están pendientes de toda la información. Si no se ha suscrito, recuerde hacerlo y active la campanita para no perderse ningún contenido que subamos a su canal. Bueno, y esta semana ha trascendido el fenómeno natural Bonnie, que ha pasado a través de la costa de El Salvador, que ha pasado desde el Atlántico, cruzando Nicaragua y por supuesto llegando al Pacífico, y que ha pasado frente a las costas salvadoreñas, causando enormes inundaciones, no solamente acá en El Salvador, sino también en Honduras, en Nicaragua y otras latitudes más al sur. Pero acá en El Salvador, de hecho, nos llama muchísimo la atención que pues la oposición le está echando la culpa del fenómeno natural al presidente Nayib Bukele, como si él tuviera control del clima. Obviamente, pues otra vez el tema de la dictadura y todo eso, ahora resulta que también controla el clima. Esa es la oposición en El Salvador. Pues la oposición no perdió la oportunidad de hacer sus ataques, de los cuales ellos dicen que pues quieren una unión, que el discurso de odio pues es cosa del gobierno, etcétera. Pero ya sabemos cómo se comportan ellos y pues no desaprovecharon la oportunidad ahora en las lluvias de continuar con sus ataques pues sin sentido y viscerales directamente a la administración, cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacer las cosas y nunca las hicieron. Pero vamos a entrar en materia de lo que sucedió y vamos a desmentir, por supuesto, tanto los comentarios de Arena como los del FMLN. Absurdos, como siempre. Por una parte, Portillo Cuadra apareció haciendo mención que había aprobado la anterior Asamblea Legislativa miles de millones de dólares para atender las emergencias y que pues no se había hecho nada, y preguntando dónde estaba el dinero, etcétera, y siempre con el discurso tratando de hacer ver las cosas, pues que nunca se hace nada respecto a tanto problema histórico que ellos mismos dejaron acá en El Salvador. Pero vamos a ver algunas de las declaraciones que dijo y vamos a tocar puntualmente cada uno de esos puntos para que veamos qué es lo que realmente está sucediendo y pues las malas intenciones que siempre tienen estas personas a la hora de hacer sus declaraciones. Hay que dejar algo en claro: aquí nadie es tonto, especialmente ellos. Se hacen los tontos cuando les conviene. El año pasado se destinaron 14 millones de dólares en un préstamo de KfW para el tema de cárcavas y mitigación de desastres. No sabemos qué se ha hecho ese dinero. Igualmente, cuando ustedes analizan el tema de las lluvias, se reparó una cárcava en Brisas de San Francisco que se cayó. Se reparó y se hizo y se terminó la cárcava, de la colonia Santa Lucía en Ilopango, y también se inundó ahora. Bueno, y ahí tenemos las declaraciones. Punto número uno: tanto Arena como el FMLN han hablado del préstamo de KfW, que es un préstamo que también tiene un componente de donación. O sea, es un préstamo donación, son las dos cosas. Hay una parte que es un préstamo para el país y otra parte que es una donación. Este préstamo era exclusivamente discutido para obras de mitigación, porque Alemania, que es el país de donde viene este programa de KfW, Alemania dijo específicamente que estas obras únicamente podían ser pues para atacar el cambio climático y para pues disminuir esa vulnerabilidad que hay en el país. En la asamblea anterior, Arena y el FMLN lucharon por meter calles, carreteras, para poder llegar y hacer proselitismo político a sus municipios y decir que les iban a hacer calles con el dinero de Alemania, con KfW. KfW dijo en aquel momento que no se podía hacer eso porque pues eran directamente obras de mitigación, no calles para que hicieran su proselitismo político, tanto Arena como el FMLN, y eso es lo que estuvieron queriendo hacer. Por otra parte, fue el mismo ministro de Obras Públicas el que estuvo detrás de la asamblea, detrás de Arena, detrás del FMLN, detrás del mismo Rodolfo Parker, tratando de negociar para que ese dinero no se perdiera. Incluso la cooperación alemana estaba sorprendida como un país como nosotros, con tantas necesidades, iba a desperdiciar el dinero, porque el dinero prácticamente se iba a perder, porque los asombrosos pues diputados de aquel momento nunca aprobaban este préstamo donativo de KfW. Y ahora pues aparecen diciendo tanto Arena como el FMLN que pues que se hizo el dinero, etcétera. Y hay algo muy importante: KfW va a hacer el desembolso de estos fondos hasta dentro de 2 años después de que se aprobara. Entonces, a pesar de que se aprobó, el dinero no iba a estar disponible. Y fueron ellos mismos los que por poco y dejan perder este dinero. Si no fuese porque pues, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, estuvo constantemente pues, presionando a la Asamblea Legislativa para que por fin lo aprobaran. La diputada Dina Argueta del FMLN incluso se refirió al préstamo de KfW, pero dijo KFC. De verdad que no sé en lo que estaba pensando, pero veamos. En junio del 2020, la Asamblea Legislativa, que tanto ustedes critican, les aprobó
un préstamo de 27 millones con el KFC, con el KfW. Como se pueden dar cuenta, de verdad que estas personas tienen las peores intenciones a la hora de dar sus declaraciones, tanto que se equivocan a tal punto de tener la cabeza en otro mundo completamente a la hora de hablar y desconocer realmente la realidad de los salvadoreños. En otro de los puntos que vimos en el video anterior de Portillo Cuadra, él menciona que había una cárcava destruyendo, pues, verdad, que la población y las comunidades, etcétera. Pero esta cárcava en realidad es una bóveda, no es una cárcava. Una bóveda que tiene décadas de descuidos y que nunca se había atendido, pero pues él, en afán de dar sus declaraciones, ¿verdad?, y atacar al gobierno, él menciona que es una cárcava en lugar de mencionar que de hecho era una bóveda. El problema con la bóveda es que pues se diseñan hasta cierto punto, pues, y esos puntos de saturación de agua ya se superaron. O sea, eran décadas en las que hicieron este tipo de cosas y nunca se preocuparon por el futuro, cómo iba a ser el cambio climático. De hecho, es sumamente complicado poder diseñar en estos momentos a sabiendas de que dentro de 5 o 10 años el clima puede cambiar drásticamente, porque de verdad que la industria se lo está acabando. Debemos tener muchísimo cuidado con eso. Por otro lado, otra de las menciones que hace el mismo Portillo Cuadra es que había una cárcava también en la residencial Santa Lucía. Y eso pues es completamente cierto, había una cárcava en la residencial Santa Lucía, pero Portillo Cuadra dice la colonia Santa Lucía. Y debemos conocer algo. En este problema histórico que tanto Arena como el FMLN dejaron abandonados, la cárcava de la residencial Santa Lucía se solventó tan pronto este gobierno llegó al Ejecutivo. Incluso hay fotografías de Nidia Díaz reunida con la gente de la residencial Santa Lucía prometiéndoles que iban a resolver ese problema, y un problema que nunca resolvieron sino hasta que llegó esta gestión. Ahí podemos ver las fotografías y de hecho la colonia Santa Lucía tiene un problema muchísimo más grande, porque de hecho pues el cauce de otros lugares desemboca ahí, sin contar pues toda la basura que se tira en el mismo lugar, pero es un problema que ya se le está dando solución. El problema es que como no se le dio solución en el momento adecuado, ahora el resolver esos problemas es mucho más complejo, cosa que se está haciendo. A grandes problemas, grandes soluciones. Y otros puntos importantes a resaltar es que de hecho, por ejemplo, en el Boulevard Merliot en Santa Tecla había un nivel de inundaciones en el tráfico sumamente complicados. Eso se solventó con un programa que se llamaba Sistemas Urbanos de Drenajes, o mejor conocidos como SUD. De hecho, vemos también acá las imágenes en las que el Ministerio de Obras Públicas trabajó al respecto y le dio solución a ese problema. Hoy en estas lluvias, de hecho, el Boulevard Merliot, que se solía inundar así, ya no se está inundando. Y así sucesivamente se han venido solucionando ciertos problemas, pero la verdad es que la cantidad de problemas en El Salvador es enorme. De verdad que el sistema de protección civil ahora, Ministerio de Medio Ambiente, se prepara muy bien con toda la información respecto al clima. Eso se la traslada a Protección Civil emite las alertas respectivas y se prepara junto con bomberos, junto con PNC, con Fuerza Armada para poder atender. Obras Públicas junto con Fovial se preocupan porque no hayan derrumbes, o al menos para limpiarlos y para retirar árboles caídos de todas las vías para poder mantenerlas libres. Y pues por supuesto los comandos de salvamento que siempre están a la orden de la población para poder atenderlas. Hay una maquinaria enorme de personas que arriesgan sus vidas para que los demás salvadoreños estén a salvo de estas inclemencias del tiempo. Y de verdad que es sumamente bajero que la oposición esté intentando opacar el gran trabajo que todas estas personas realizan ahí afuera, arriesgando sus vidas en medio de las tormentas para mantener a los salvadoreños a salvo con la información que el mismo gobierno proporciona, con los instrumentos que les proporciona y con todas las facilidades para poder atender ahora las emergencias que de verdad se deben atender. Un caso que hay que mencionar es un proyecto que se desarrolló justo en la bajada de Los Chorros, ahí donde lastimosamente en años anteriores una persona perdió su vida por ir detrás de sus productos y de su motocicleta, que era su herramienta de trabajo, por supuesto. La corriente se lo llevó y pues se dio esa tragedia. Se desarrolló un proyecto para poder darle solución a ese problema en esa zona y ahora en estos momentos pues ya no se inunda. Nadie ha visto nada al respecto sobre problemas en esas zonas respecto a las lluvias que se han venido en estos últimos días. De verdad que es una pena que El Salvador haya estado tan olvidado durante tantos años y que ahora que sí se están haciendo las cosas, la oposición tenga el descaro de querer hacer ver que no se está haciendo nada al respecto. De verdad que pues
lo único que les interesa, ustedes bien lo saben, pero no vamos a entrar en detalles porque pues es hablar lo que ya todos sabemos. Sin embargo, hoy sí El Salvador, como siempre lo podemos ver y constatar, y como siempre lo digo en algunos programas, no me crean a mí, vean información y entérense ustedes mismos de lo que realmente pasa en este país que poco a poco ahora de verdad avanza.